El camino del sueño profundo. Una historia para conectar con tu sabio interior y encontrar el descanso profundo. La invitación al descanso. En las montañas brumosas del norte, donde los pinos susurran secretos ancestrales al viento nocturno, existía un pequeño monasterio conocido como el refugio del sueño eterno. No era famoso por sus riquezas ni por la grandeza de sus edificios, sino por algo mucho más valioso. Sus monjes habían descubierto el arte sagrado de conectar con la sabiduría interior a través del descanso profundo. Respira lentamente, déjate llevar por esta historia que te guiará hacia tu propio refugio interior. Capítulo 1. La llegada del viajero cansado. Era una noche de otoño cuando Kenji, un joven comerciante agotado por años de preocupaciones y noches sin dormir, llegó al monasterio. Sus ojos estaban enrojecidos, sus hombros tensos llevaban el peso de 1000 pensamientos, y su mente era como un río turbulento que no conocía la calma. El maestro Sogen, un anciano de barba blanca como la nieve y ojos profundos como lagos de montaña, recibió a Kenji en la entrada. Sin decir palabra, observó al visitante con compasión infinita. «Maestro», murmuró Kenji con voz quebrada, «he viajado durante días para llegar aquí. He oído que en este lugar se enseña el arte del descanso verdadero. No he podido dormir profundamente en años. Mi mente es un torbellino constante de pensamientos, preocupaciones y planes. Por favor, enséñame cómo encontrar la paz». El maestro Sogen sonrió suavemente, como el reflejo de la luna en aguas tranquilas. «Hijo mío», dijo con voz serena, «el camino hacia el sueño profundo no comienza cerrando los ojos, sino abriéndolos a la sabiduría que ya reside en ti. Sígueme». Mientras caminaban por los senderos de piedra iluminados por faroles de papel, Kenji sintió que algo en su interior comenzaba a aflojarse, como un nudo que lentamente se deshace. Capítulo 2. La primera enseñanza, el templo de la respiración. El maestro Sogen condujo a Kenji a un pequeño pabellón rodeado de jardines de bambú. El sonido suave del viento entre las cañas creaba una melodía natural que parecía sincronizarse con el latido del corazón. «Siéntate», indicó el maestro, señalando un cojín de meditación. «Antes de aprender a dormir, debes aprender a despertar a tu respiración». Kenji se sentó, su cuerpo aún tenso por la costumbre. El maestro se sentó frente a él, su presencia irradiando una calma que parecía expandirse como ondas en un estanque. «Cierra los ojos suavemente», murmuró Sogen, «como si fueras a observar el atardecer detrás de tus párpados. Ahora, simplemente nota tu respiración. No la cambies, no la controles. Solo obsérvala como observarías las nubes pasar por el cielo». Kenji intentó seguir las instrucciones, pero su mente inmediatamente se llenó de pensamientos, las cuentas por pagar, las entregas pendientes, las conversaciones difíciles que debía tener. «Es normal», susurró el maestro, como si hubiera leído sus pensamientos. «La mente es como un cachorro juguetón. No lo regañes cuando se distrae. Simplemente, con gentileza, toma su collar y guíalo de vuelta a la respiración». Poco a poco, respiración tras respiración, Kenji comenzó a sentir como su mente se aquietaba. Era como si los pensamientos fueran hojas cayendo en un río, y él pudiera observarlas pasar sin necesidad de atraparlas. «Cada respiración», continuó el maestro, «es una pequeña muerte y un pequeño nacimiento. Al exhalar, muere el momento anterior. Al inhalar, nace un momento nuevo. En esta danza de muerte y renacimiento, encontramos la sabiduría de soltar». Kenji permaneció sentado durante lo que le parecieron horas, aunque solo fueron 30 minutos. Cuando abrió los ojos, se sintió diferente. Más liviano. Como si hubiera dejado una pesada mochila en algún lugar del camino. «La respiración», explicó Sogen mientras se levantaban, «es el puente entre tu mente consciente y tu sabio interior. Es siempre accesible, siempre presente, siempre dispuesta a guiarte de vuelta a casa». Capítulo 3. La segunda enseñanza, el jardín de las emociones. Al día siguiente, cuando el sol apenas pintaba de rosa las cimas de las montañas, el maestro llevó a Kenji a un hermoso jardín donde florecían flores de todas las estaciones, como si el tiempo fuera diferente en aquel lugar sagrado. «Ayer aprendiste a observar tu respiración», dijo Sogen mientras se sentaban junto a un pequeño estanque donde nadaban carpas doradas.
Hoy aprenderás a observar tus emociones de la misma manera. Kenji frunció el ceño. Pero maestro, mis emociones son lo que me mantiene despierto por las noches. La ansiedad, el miedo, la ira, ¿cómo puedo observarlas sin ser arrastrado por ellas? El maestro sonrió y señaló las carpas en el estanque. Observa estos peces. Algunos son dorados, otros plateados, algunos son grandes, otros pequeños. El agua no juzga a ninguno, simplemente los sostiene a todos con la misma gentileza. Tus emociones son como estos peces, y tu conciencia es como el agua. Cerraron los ojos nuevamente, y el maestro guió a Kenji en una práctica profunda. Imagina que tu corazón es como este estanque. Permite que cualquier emoción que surja nade libremente en él. Si aparece la ansiedad, obsérvala como observarías una carpa dorada. Si surge la tristeza, dale la bienvenida como le darías la bienvenida a una vieja amiga. Al principio, Kenji luchó contra las emociones que surgían. Pero gradualmente, siguiendo la guía gentil del maestro, comenzó a relacionarse con ellas de manera diferente. En lugar de resistir la ansiedad, la observó con curiosidad. En lugar de huir de la tristeza, la saludó con compasión. Cada emoción, murmuró Sogen, lleva un mensaje de tu sabio interior. La ansiedad te dice que hay algo que valoras. La tristeza te dice que has perdido algo importante. La ira te dice que tus límites han sido cruzados. Cuando aprendes a escuchar estos mensajes sin ser arrastrado por las emociones, encuentras una sabiduría profunda. Mientras practicaban, Kenji comenzó a notar algo extraordinario. Las emociones que había temido durante años comenzaron a transformarse cuando las recibía con aceptación. La ansiedad se volvió energía vital. La tristeza se transformó en compasión. La ira se convirtió en claridad. Cuando puedas sostener todas tus emociones con la misma gentileza que este estanque sostiene a los peces, dijo el maestro, habrás encontrado la llave dorada que abre la puerta al descanso profundo. Capítulo 4. La tercera enseñanza, el bosque de los pensamientos. En el tercer día, Sogen llevó a Kenji a caminar por un sendero que serpenteaba a través de un denso bosque de cedros milenarios. La luz del sol se filtraba entre las ramas creando patrones danzantes en el suelo cubierto de musgo. Los pensamientos, dijo el maestro mientras caminaban lentamente, son como los árboles de este bosque. Algunos son altos y imponentes, otros son pequeños y apenas visibles. Algunos dan frutos dulces, otros tienen raíces que se extienden profundamente bajo tierra. Se detuvieron en un claro donde un árbol particularmente majestuoso se alzaba hacia el cielo. Durante años, continuó Sogen, has tratado de cortar los pensamientos que no te gustan, como si fueran maleza. Pero los pensamientos, como los árboles, tienen derecho a existir. La sabiduría no está en eliminarlos, sino en cambiar tu relación con ellos. Se sentaron bajo la sombra del gran árbol, y el maestro invitó a Kenji a cerrar los ojos una vez más. Imagina que tu mente es este bosque. Permite que los pensamientos surjan naturalmente, como árboles que crecen. Pero recuerda, tú no eres los pensamientos. Tú eres el cielo vasto que los contiene a todos. Esta práctica fue particularmente difícil para Kenji. Su mente había estado acostumbrada durante años a engancharse con cada pensamiento, a seguir cada hilo de preocupación hasta sus conclusiones más oscuras. Pero gradualmente, con la paciencia infinita del maestro, comenzó a experimentar algo nuevo. Hay un espacio, murmuró Kenji con asombro, hay un espacio entre los pensamientos. Sí, sonrió Sogen. Ese espacio es tu hogar verdadero. Es donde reside tu sabio interior. No es un espacio vacío, sino un espacio lleno de conciencia pura, de paz natural, de sabiduría sin límites. Practicaron durante horas, y Kenji aprendió a descansar en ese espacio de conciencia entre pensamientos. Era como encontrar una cabaña secreta en medio del bosque mental, un lugar de refugio donde podía descansar sin importar qué tormenta de pensamientos rugiera afuera. Cuando aprendas a habitar este espacio, enseñó el maestro, podrás cerrar los ojos por la noche y en lugar de ser arrastrado por los pensamientos, podrás descender gentilmente hacia las profundidades del descanso, guiado por tu sabiduría interior. Capítulo 5. La cuarta enseñanza, el río del tiempo. En la cuarta noche,
bajo un cielo estrellado que parecía un manto de terciopelo bordado con diamantes, el maestro Sogen llevó a Kenji hasta la orilla de un río que fluía suavemente junto al monasterio. El sonido del agua corriendo era como una canción de cuna ancestral. El tiempo, dijo Sogen mientras se sentaban en una gran piedra lisa, es como este río. Siempre fluye, siempre cambia, nunca se detiene. Tus insomnios vienen, en gran parte, de tratar de detener este río, de aferrarte al pasado o de saltar hacia el futuro. La luna llena se reflejaba en el agua, creando un camino de plata que parecía extenderse hasta el infinito. Kenji observó fascinado cómo las ondas hacían que la imagen lunar se fragmentara y se recompusiera constantemente. Tu sabio interior, continuó el maestro, vive siempre en el momento presente. Es como la luna, siempre completa, siempre serena, sin importar cómo las ondas del tiempo la fragmenten en la superficie. Sogen invitó a Kenji a una práctica especial, cierra los ojos y escucha el sonido del río. Permite que ese sonido te lleve al momento presente. Cuando tu mente viaje al pasado, pregúntate, ¿puedo cambiar lo que ya pasó? Cuando viaje al futuro, pregúntate, ¿puedo vivir algo que aún no existe? Y luego, gentilmente, regresa al sonido del agua, que siempre fluye en el ahora. Esta práctica reveló a Kenji algo profundo sobre su insomnio. Se dio cuenta de que sus noches sin sueño estaban llenas de revivir conversaciones pasadas, de planificar escenarios futuros, de resolver problemas que tal vez nunca ocurrirían. Su mente había olvidado completamente cómo habitar el momento presente. El presente, murmuró Sogen como si leyera sus pensamientos, es el único lugar donde existe la paz real. Es el único momento donde tu cuerpo puede verdaderamente relajarse, donde tu mente puede soltar sus cargas, donde tu espíritu puede descansar. Practicaron durante horas junto al río, y Kenji experimentó momentos de presencia tan completa que se sentía como si fuera uno con el fluir del agua, con el brillo de las estrellas, con el pulso mismo de la vida. En esos momentos, comprendió visceralmente lo que significaba estar verdaderamente despierto para poder verdaderamente dormir. Cuando llegue la noche, enseñó el maestro, no lleves contigo ni el peso del día que murió ni la carga del día que nacerá. Lleva solo la respiración presente, el latido presente, la conciencia presente. En esta simplicidad encontrarás la puerta dorada al sueño profundo. Capítulo 6. La quinta enseñanza, el templo del cuerpo. Al quinto día, cuando el alba pintaba el cielo de colores imposibles, Sogen llevó a Kenji a una sala especial del monasterio donde practicaban el arte del descanso corporal. Las paredes estaban adornadas con pinturas de flores de loto que parecían irradiar serenidad. Tu cuerpo, dijo el maestro mientras extendían esteras de bambú en el suelo, es el templo que alberga a tu sabio interior. Pero durante años has habitado este templo como un extraño, ignorando sus necesidades, tensando sus músculos, acelerando su ritmo natural. Kenji se recostó en la estera, y el maestro comenzó a guiarlo en una práctica que nunca había experimentado, la meditación corporal profunda. Comenzaremos por los pies, murmuró Sogen con una voz que era como miel tibia. Lleva tu atención a los dedos de tus pies. No hagas nada, simplemente obsérvalos desde adentro. Imagina que tu respiración puede fluir hacia ellos, llevando relajación y gratitud. Kenji siguió las instrucciones, sorprendido por lo tenso que había estado llevando sus pies sin darse cuenta. Mientras dirigía su atención hacia ellos, sintió cómo se aflojaban músculos que ni siquiera sabía que existían. Ahora las plantas de los pies, los tobillos, las pantorrillas. La voz del maestro era como un río de calma que fluía a través del cuerpo de Kenji, desatando nudos de tensión que habían estado allí durante años. Continuaron el viaje a través de todo el cuerpo, las rodillas, los muslos, las caderas, el abdomen, el pecho, los hombros, los brazos, las manos, el cuello, la cabeza. Cada parte recibía la atención amorosa de la conciencia, y con esa atención venía una relajación profunda que Kenji nunca había experimentado. Tu cuerpo, explicó Sogen mientras practicaban, tiene una sabiduría ancestral. Sabe exactamente cómo sanar, cómo descansar, cómo regenerarse. Pero esta sabiduría solo puede fluir cuando le das el regalo de tu atención consciente. Algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras Kenji aprendía a relajar profundamente cada parte de su cuerpo,
comenzó a sentir una presencia, una inteligencia que no era su mente pensante. Era como si su cuerpo tuviera su propio tipo de conciencia, más antigua y más sabia que sus pensamientos. Esta presencia que estás sintiendo, murmuró el maestro, es tu sabio interior manifestándose a través de tu cuerpo. Cuando aprendas a conectarte con esta sabiduría corporal cada noche antes de dormir, tu cuerpo mismo se convertirá en tu maestro de sueño. Practicaron esta meditación corporal durante horas, y al final, Kenji se sentía como si estuviera flotando en un océano de relajación. Sus músculos habían encontrado un tipo de descanso que no había experimentado en años, y su sistema nervioso se había calmado de una manera que le parecía milagrosa. El sueño profundo, enseñó Sogen, no es algo que tu mente hace. Es algo que tu cuerpo sabio hace cuando tu mente finalmente se quita del camino y permite que la sabiduría natural fluya. Capítulo 7. La sexta enseñanza, el jardín de la gratitud. En el sexto día, el maestro llevó a Kenji a un jardín secreto que pocos visitantes del monasterio habían visto. Era un lugar donde florecían plantas de todo el mundo, creando un tapiz de colores y aromas que parecía celebrar la diversidad infinita de la vida. La gratitud, dijo Sogen mientras caminaban por senderos bordeados de flores que parecían brillar con luz propia, es el lenguaje secreto de tu sabio interior. Es la frecuencia vibratoria en la que tu alma se comunica con el universo. Se sentaron junto a una fuente donde el agua caía en cascadas cristalinas, creando una sinfonía de sonidos que parecía afinar el corazón como un instrumento musical. Durante años, continuó el maestro, has dormido mal porque tu mente, antes de descansar, ha estado revisando todo lo que está mal, todo lo que falta, todo lo que podría salir mal. Esta práctica entrena a tu conciencia para evitar la escasez y el miedo. Kenji asintió reconociendo la verdad en esas palabras. Efectivamente, sus noches estaban llenas de preocupaciones sobre problemas, deficiencias y posibles catástrofes futuras. Hoy, sonrió Sogen, aprenderás el arte sagrado de preparar tu conciencia para el sueño a través de la gratitud consciente. Pero no la gratitud superficial, sino la gratitud que nace del reconocimiento profundo de los milagros que constantemente te rodean. El maestro guió a Kenji en una práctica hermosa, comenzar desde lo más obvio y moverse hacia lo más sutil. Siente gratitud por la capacidad de respirar, por el latido de tu corazón, por la habilidad de tus ojos para ver colores, por la maravilla de que tu cuerpo sepa cómo digerir alimentos y convertirlos en energía sin que tu mente consciente tenga que dirigir el proceso. A medida que la práctica se profundizaba, Kenji comenzó a experimentar algo extraordinario. La gratitud no era solo un sentimiento mental, sino una forma completamente diferente de percibir la realidad. Era como si hubiera estado viendo el mundo a través de lentes grises, y de repente alguien le hubiera dado lentes que revelaban colores que no sabía que existían. Gratitud por las dificultades que te han enseñado fortaleza, por las pérdidas que te han enseñado a valorar, por los miedos que te han enseñado coraje, por las noches sin sueño que te han traído hasta aquí, hasta este momento de despertar. Mientras practicaban, algo profundo cambió en el estado de conciencia de Kenji. La gratitud parecía abrir canales en su ser que habían estado cerrados durante años. Se sintió conectado no solo con su propia vida, sino con la vida misma, con la inteligencia misteriosa que hacía que las flores crecieran, que las estrellas brillaran, que su corazón latiera sin que él tuviera que recordarle cómo hacerlo. Cuando cultivas gratitud antes del sueño, enseñó Sogen, le das a tu sabio interior el alimento que necesita para trabajar durante la noche. Le dices a tu alma, confío en la vida, confío en el proceso, confío en la sabiduría que me guía incluso cuando duermo. Esa noche, por primera vez en años, Kenji se durmió fácilmente. Su mente, en lugar de dar vueltas en círculos de preocupación, se aquietó naturalmente en un estado de aprecio profundo por la vida. Y su sueño fue diferente, profundo, reparador, lleno de sueños hermosos que parecían mensajes de su sabio interior. Capítulo 8. La séptima enseñanza, la ceremonia de soltar. En el séptimo día, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, el maestro Sogen preparó una ceremonia especial junto a una hoguera sagrada en el patio central del monasterio. El sueño profundo, dijo mientras las llamas danzaban creando sombras místicas en las paredes del templo, requiere un arte que has olvidado, el arte sagrado de soltar.
Cada noche es una pequeña muerte, una oportunidad de morir a todo lo que ya no te sirve. Tenía en sus manos una pequeña canasta llena de papeles de arroz y tinta. Esta noche, continuó, escribirás en estos papeles todo lo que has estado cargando y que está listo para ser liberado. No para olvidarlo para siempre, sino para transformar tu relación con ello. Kenji tomó el pincel con manos que temblaban ligeramente. Al principio, no supo qué escribir. Pero gradualmente, guiado por la presencia serena del maestro, comenzó a plasmar en los papeles las cargas que había estado llevando: miedo al fracaso, resentimiento hacia mi hermano, culpa por las decisiones pasadas, ansiedad por el dinero, necesidad de controlar el futuro. Con cada palabra que escribía, sentía como si algo pesado se moviera en su interior. No era que los temas desaparecieran mágicamente, sino que su relación con ellos comenzaba a cambiar. Ahora, dijo Sogen cuando Kenji terminó de escribir, leerás cada papel en voz alta, no desde el lugar de la víctima que sufre, sino desde el lugar del sabio que reconoce las lecciones. Y luego lo entregarás al fuego, no para destruirlo, sino para transformarlo. Kenji tomó el primer papel, miedo al fracaso. Respiró profundamente y dijo: reconozco que mi miedo al fracaso me ha enseñado a valorar el éxito, pero también me ha impedido tomar riesgos que podrían llevarme hacia mi crecimiento. Hoy elijo soltar la necesidad de tener garantías y confío en mi capacidad de aprender de cualquier resultado. Con esas palabras, entregó el papel al fuego. Las llamas lo recibieron con una danza de luz que parecía celebrar la liberación. Continuó con cada papel, encontrando en cada uno no solo la carga, sino también la sabiduría oculta, el regalo disfrazado, la lección que había estado esperando ser reconocida. El arte de soltar, enseñó Sogen mientras el último papel se transformaba en cenizas brillantes, no significa que no te importa. Significa que cuidas tan profundamente que estás dispuesto a cambiar la forma en que te relacionas con lo que amas. Esa noche, mientras Kenji se preparaba para dormir, sintió una ligereza que no había experimentado en años. Era como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras y finalmente hubiera encontrado el valor de dejarla en el suelo. Su sabio interior, liberado de tantas cargas innecesarias, pudo finalmente guiarlo hacia un sueño que fue más que descanso, fue renovación, fue sanación, fue un regreso a casa. Capítulo 9. La octava enseñanza, el ritual del anochecer. El octavo día marcó un momento especial en el aprendizaje de Kenji. El maestro Sogen le enseñó que el sueño profundo no comienza cuando uno se acuesta, sino que es el resultado de un proceso consciente que debe iniciarse horas antes. Así como el amanecer no aparece súbitamente sino que es precedido por el alba, explicó Sogen mientras preparaban un té especial hecho con hierbas del monasterio, el sueño profundo es precedido por un ritual sagrado de transición. En el pabellón donde habían practicado la meditación respiratoria, el maestro mostró a Kenji cómo crear un ritual personal para honrar la transición del día a la noche. Primero, dijo Sogen mientras encendía incienso de sándalo, creamos un momento de gratitud por el día que termina. No importa si fue un día difícil o fácil, exitoso o desafiante. Cada día es un maestro que nos ofrece lecciones. Kenji cerró los ojos y siguió la guía: gracias, día que termina, por las oportunidades que me diste, por las personas que puse en mi camino, por los desafíos que me ayudaron a crecer, por los momentos de alegría que iluminaron mi corazón. Segundo, continuó el maestro, hacemos una revisión consciente del día, no desde el juicio sino desde la compasión. Observamos nuestras acciones, palabras y pensamientos como un jardinero observa su jardín, con amor, notando lo que floreció y lo que necesita cuidado adicional. Esta práctica fue profundamente sanadora para Kenji. En lugar de castigarse por los errores del día, aprendió a verlos como información valiosa para el crecimiento. En lugar de obsesionarse con lo que no había logrado, celebró los pequeños avances y actos de bondad. Tercero, murmuró Sogen mientras la luz de las velas creaba un ambiente de profunda paz, establecemos una intención para el trabajo nocturno de nuestro sabio interior. Le pedimos que procese, integre y sane lo que necesita ser sanado mientras dormimos. Kenji aprendió a comunicarse con su sabiduría interior de una manera nueva: sabio interior, confío en ti para que proceses las experiencias del día, para que integres las lecciones que he aprendido,
para que sanes lo que necesita sanación, para que me muestres en sueños las direcciones que mi alma quiere tomar. Y finalmente, concluyó el maestro, creamos un espacio sagrado de silencio donde simplemente nos rendimos al misterio del sueño, confiando en que fuerzas más grandes que nuestro entendimiento consciente tomarán el control y nos guiarán hacia la renovación completa. Esa noche, Kenji siguió el ritual completo. Cuando finalmente se acostó, no se sintió como alguien que intentaba dormir, sino como alguien que se entregaba conscientemente a un proceso sagrado de renovación. Su sueño fue el más profundo que había tenido en años. Capítulo 10. La novena enseñanza, el templo de los sueños. En la novena mañana, Kenji despertó con una sensación completamente nueva. No solo había dormido profundamente, sino que sus sueños habían sido extraordinariamente vívidos y llenos de sabiduría. Cuando se lo contó al maestro Sogen, este sonrió con la satisfacción de quien ve florecer una semilla cuidadosamente plantada. Los sueños, dijo Sogen mientras caminaban hacia un jardín de piedras donde cada roca había sido colocada en posiciones que parecían contar una historia ancestral, son el lenguaje de tu sabio interior. Durante años has ignorado este lenguaje, despertando apresuradamente y permitiendo que las preocupaciones del día borraran los mensajes de la noche. Se sentaron entre las piedras que formaban un círculo perfecto, y el maestro enseñó a Kenji el arte de recordar y trabajar con los sueños. Al despertar, explicó, permanece inmóvil durante unos momentos. Permite que las imágenes del sueño floten en tu conciencia como peces que suben lentamente a la superficie de un lago profundo. Kenji cerró los ojos y siguió las instrucciones. Gradualmente, fragmentos de sus sueños comenzaron a emerger. Había soñado que volaba sobre montañas cubiertas de nieve, había conversado con un anciano que le mostraba un libro lleno de luz, había caminado por un jardín donde cada flor cantaba una melodía diferente. Los sueños, continuó Sogen, no deben interpretarse como adivinanzas que necesitan ser resueltas, sino como poemas que necesitan ser sentidos. Pregúntate, ¿cómo me sentí en el sueño? ¿Qué emociones despertó en mí? ¿Qué parte de mi alma está tratando de comunicarse conmigo? Esta práctica abrió un mundo completamente nuevo para Kenji. Se dio cuenta de que sus sueños contenían una sabiduría que su mente consciente no podía generar. Eran como cartas de amor de su alma, recordándole quién era realmente más allá de sus preocupaciones cotidianas. Cuando honras tus sueños, enseñó el maestro, tu sabio interior se siente escuchado y comienza a comunicarse contigo de maneras más claras y profundas. El sueño se convierte no solo en descanso para tu cuerpo, sino en un tiempo sagrado de enseñanza y guía interior. Kenji comenzó a llevar un diario de sueños junto a su cama, capturando cada mañana los regalos nocturnos de su sabiduría interior. Con cada sueño recordado y honrado, se sentía más conectado con una parte de sí mismo que había estado dormida durante años. Tu sabio interior, murmuró Sogen mientras el sol creaba patrones de luz entre las piedras del jardín, habla más claramente durante el sueño porque es cuando tu mente crítica finalmente se aquieta lo suficiente para que la sabiduría profunda pueda emerger. Capítulo 11. La 10ª enseñanza, la sabiduría del vacío. El 10º día amaneció con una niebla mística que envolvía el monasterio como un velo de seda. El maestro Sogen llevó a Kenji a la cima de una pequeña colina donde se alzaba un pabellón octagonal completamente vacío, sin decoraciones, sin muebles, solo espacio puro rodeado de ventanas que mostraban el paisaje brumoso. Hoy, dijo el maestro con una voz que parecía emerger del mismo silencio, aprenderás la enseñanza más profunda, el arte de abrazar el vacío fértil, el espacio donde nace toda sabiduría. Kenji se sintió inicialmente incómodo en el espacio vacío. Su mente, acostumbrada a llenarse constantemente de pensamientos y preocupaciones, no sabía cómo habitar la nada. El vacío, explicó Sogen mientras se sentaban en el centro del pabellón, no es ausencia. Es plenitud sin forma. Es el espacio donde tu sabio interior tiene libertad completa para manifestarse sin las limitaciones de tus expectativas. Cerraron los ojos y el maestro guió a Kenji en la práctica más sutil, simplemente ser, sin hacer nada, sin buscar nada, sin intentar alcanzar ningún estado especial. No medites en tu respiración, no observes tus pensamientos, no busques la paz, simplemente sé el espacio vacío en el que todas estas cosas aparecen y desaparecen. Al principio,
Kenji luchó contra la práctica. Su mente generaba pensamientos constantemente tratando de llenar el vacío. Pero gradualmente, con la paciencia infinita del maestro, comenzó a relajarse en el no hacer, en el no buscar, en el simple ser. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. En ese espacio de vacío total, sin esfuerzo ni búsqueda, Kenji experimentó una presencia tan profunda y vasta que no tenía palabras para describirla. No era una experiencia que él estaba teniendo, era como si él fuera la experiencia misma. Esta presencia, murmuró Sogen sin abrir los ojos, es tu naturaleza verdadera. No es algo que posees, sino algo que eres. Es el sabio interior en su forma más pura, conciencia sin límites, sabiduría sin condiciones, paz sin causa. Permanecieron en esa práctica durante horas, y Kenji comenzó a comprender que todo lo que había aprendido en los días anteriores, la respiración, las emociones, los pensamientos, la presencia, el cuerpo, la gratitud, el soltar, los rituales, los sueños, eran como rayos de sol que emergían de este sol central de conciencia pura. Cuando puedas acceder a este espacio de vacío fértil antes del sueño, enseñó el maestro, dormirás no desde la agitación sino desde la paz fundamental. Tu sueño se convertirá en una extensión de esta conciencia profunda. Esa noche, Kenji experimentó un tipo de sueño completamente diferente. No era simplemente descanso para su cuerpo cansado, sino una inmersión en océanos de conciencia donde recibió enseñanzas y sanaciones que su mente despierta no podría haber imaginado. Capítulo 10. La novena enseñanza, el templo de los sueños. En la novena mañana, Kenji despertó con una sensación completamente nueva. No solo había dormido profundamente, sino que sus sueños habían sido extraordinariamente vívidos y llenos de sabiduría. Cuando se lo contó al maestro Sogen, este sonrió con la satisfacción de quien ve florecer una semilla cuidadosamente plantada. Los sueños, dijo Sogen mientras caminaban hacia un jardín de piedras donde cada roca había sido colocada en posiciones que parecían contar una historia ancestral, son el lenguaje de tu sabio interior. Durante años has ignorado este lenguaje, despertando apresuradamente y permitiendo que las preocupaciones del día borraran los mensajes de la noche. Se sentaron entre las piedras que formaban un círculo perfecto, y el maestro enseñó a Kenji el arte de recordar y trabajar con los sueños. Al despertar, explicó, permanece inmóvil durante unos momentos. Permite que las imágenes del sueño floten en tu conciencia como peces que suben lentamente a la superficie de un lago profundo. Kenji cerró los ojos y siguió las instrucciones. Gradualmente, fragmentos de sus sueños comenzaron a emerger. Había soñado que volaba sobre montañas cubiertas de nieve, había conversado con un anciano que le mostraba un libro lleno de luz, había caminado por un jardín donde cada flor cantaba una melodía diferente. Los sueños, continuó Sogen, no deben interpretarse como adivinanzas que necesitan ser resueltas, sino como poemas que necesitan ser sentidos. Pregúntate, ¿cómo me sentí en el sueño? ¿Qué emociones despertó en mí? ¿Qué parte de mi alma está tratando de comunicarse conmigo? Esta práctica abrió un mundo completamente nuevo para Kenji. Se dio cuenta de que sus sueños contenían una sabiduría que su mente consciente no podía generar. Eran como cartas de amor de su alma, recordándole quién era realmente más allá de sus preocupaciones cotidianas. Cuando honras tus sueños, enseñó el maestro, tu sabio interior se siente escuchado y comienza a comunicarse contigo de maneras más claras y profundas. El sueño se convierte no solo en descanso para tu cuerpo, sino en un tiempo sagrado de enseñanza y guía interior. Kenji comenzó a llevar un diario de sueños junto a su cama, capturando cada mañana los regalos nocturnos de su sabiduría interior. Con cada sueño recordado y honrado, se sentía más conectado con una parte de sí mismo que había estado dormida durante años. Tu sabio interior, murmuró Sogen mientras el sol creaba patrones de luz entre las piedras del jardín, habla más claramente durante el sueño porque es cuando tu mente crítica finalmente se aquieta lo suficiente para que la sabiduría profunda pueda emerger. Capítulo 11. La 10ª enseñanza, la sabiduría del vacío. El 10º día amaneció con una niebla mística que envolvía el monasterio como un velo de seda. El maestro Sogen llevó a Kenji a la cima de una pequeña colina donde se alzaba un pabellón octagonal completamente vacío, sin decoraciones, sin muebles, solo espacio puro rodeado de ventanas que mostraban el paisaje brumoso.
Hoy, dijo el maestro con una voz que parecía emerger del mismo silencio, aprenderás la enseñanza más profunda, el arte de abrazar el vacío fértil, el espacio donde nace toda sabiduría. Kenji se sintió inicialmente incómodo en el espacio vacío. Su mente, acostumbrada a llenarse constantemente de pensamientos y preocupaciones, no sabía cómo habitar la nada. El vacío, explicó Sogen mientras se sentaban en el centro del pabellón, no es ausencia. Es plenitud sin forma. Es el espacio donde tu sabio interior tiene libertad completa para manifestarse sin las limitaciones de tus expectativas. Cerraron los ojos y el maestro guió a Kenji en la práctica más sutil, simplemente ser, sin hacer nada, sin buscar nada, sin intentar alcanzar ningún estado especial. No medites en tu respiración, no observes tus pensamientos, no busques la paz, simplemente sé el espacio vacío en el que todas estas cosas aparecen y desaparecen. Al principio, Kenji luchó contra la práctica. Su mente generaba pensamientos constantemente tratando de llenar el vacío. Pero gradualmente, con la paciencia infinita del maestro, comenzó a relajarse en el no hacer, en el no buscar, en el simple ser. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. En ese espacio de vacío total, sin esfuerzo ni búsqueda, Kenji experimentó una presencia tan profunda y vasta que no tenía palabras para describirla. No era una experiencia que él estaba teniendo, era como si él fuera la experiencia misma. Esta presencia, murmuró Sogen sin abrir los ojos, es tu naturaleza verdadera. No es algo que posees, sino algo que eres. Es el sabio interior en su forma más pura, conciencia sin límites, sabiduría sin condiciones, paz sin causa. Permanecieron en esa práctica durante horas, y Kenji comenzó a comprender que todo lo que había aprendido en los días anteriores, la respiración, las emociones, los pensamientos, la presencia, el cuerpo, la gratitud, el soltar, los rituales, los sueños, eran como rayos de sol que emergían de este sol central de conciencia pura. Cuando puedas acceder a este espacio de vacío fértil antes del sueño, enseñó el maestro, dormirás no desde la agitación sino desde la paz fundamental. Tu sueño se convertirá en una extensión de esta conciencia profunda. Esa noche, Kenji experimentó un tipo de sueño completamente diferente. No era simplemente descanso para su cuerpo cansado, sino una inmersión en océanos de conciencia donde recibió enseñanzas y sanaciones que su mente despierta no podría haber imaginado. Capítulo 14. La vida transformada. Meses después, Kenji había integrado completamente las enseñanzas del monasterio en su vida cotidiana. Su negocio prosperaba no porque trabajara más horas, sino porque trabajaba desde un lugar de presencia y sabiduría interior. Sus relaciones se habían transformado. Ya no interactuaba con las personas desde sus miedos y necesidades, sino desde su centro de paz. Esto creaba un espacio donde otros también podían conectar con su propia sabiduría. Pero el cambio más profundo era su relación con el sueño y el descanso. Cada noche se convertía en una celebración sagrada, un momento de reunirse consigo mismo, de honrar el día que terminaba y prepararse para la renovación nocturna. Su cuarto se había transformado en un pequeño santuario. Tenía el cuenco del maestro Sogen en una mesa junto a su cama, junto con un diario donde registraba sus sueños y reflexiones. Las paredes estaban decoradas con imágenes que le recordaban la paz y la sabiduría. Cada noche seguía fielmente su práctica, el ritual de transición, la relajación corporal, el trabajo emocional, la observación de pensamientos, el arte de soltar, y finalmente la rendición al vacío fértil de la conciencia pura. Sus sueños se habían convertido en una fuente constante de guía y sanación. Recibía en ellos insights sobre decisiones importantes, sanación para relaciones heridas, y visiones inspiradoras para su crecimiento personal y profesional. Pero quizás lo más hermoso era que Kenji había comenzado a enseñar informalmente lo que había aprendido. No como un maestro formal, sino simplemente compartiendo su experiencia con amigos y conocidos que sufrían de insomnio o desconexión interior. Capítulo 15. El círculo se completa. Un año después de su visita al monasterio, Kenji decidió regresar para expresar su gratitud y compartir cómo las enseñanzas habían transformado su vida. Encontró al maestro Sogen en el mismo lugar donde se habían conocido, como si el anciano hubiera estado esperándolo todo ese tiempo. Maestro, dijo Kenji con una alegría profunda brillando en sus ojos,
he venido a contarle que las enseñanzas han echado raíces profundas en mi vida. No solo duermo profundamente cada noche, sino que he despertado a una forma completamente nueva de vivir. Sogen lo escuchó con atención mientras Kenji compartía cómo había integrado las prácticas, cómo su vida había florecido, y cómo había comenzado a guiar a otros hacia su propia conexión con el sabio interior. Hay algo más, continuó Kenji con emoción. He comenzado a escribir un libro sobre estas enseñanzas, no para revelar secretos sagrados, sino para crear un puente que ayude a otros a encontrar su camino hacia la paz interior y el descanso profundo. El maestro sonrió con una satisfacción profunda. El estudiante que se convierte en maestro, murmuró, completa el círculo sagrado de la sabiduría. Pero recuerda, enseña no desde lo que sabes, sino desde lo que eres. La transformación verdadera solo ocurre cuando otros sienten en ti la paz que predicas. Pasaron 3 días juntos, profundizando las enseñanzas y explorando aspectos más sutiles de la práctica. Kenji se dio cuenta de que el aprendizaje no tenía fin, cada nivel de comprensión revelaba nuevas profundidades de sabiduría. Cuando llegó el momento de partir nuevamente, el maestro le entregó un regalo especial, una pequeña campana de plata que había pertenecido al fundador del monasterio. Esta campana, explicó Sogen, debe sonar cada noche antes de tu práctica de sueño. Su vibración limpiará el espacio energético y llamará a tu sabio interior a la superficie de tu conciencia. Kenji recibió la campana con reverencia, sintiendo el peso de la tradición y la responsabilidad que ahora llevaba. La invitación eterna. Ahora, querido amigo que has acompañado a Kenji en este viaje de transformación, estas enseñanzas se extienden hacia ti como una invitación amorosa. Tu sabio interior, esa presencia serena y omnisciente que reside en las profundidades de tu ser, ha estado esperando pacientemente este momento. Ha estado esperando que te detengas el tiempo suficiente para escuchar su voz suave, para sentir su guía amorosa, para permitir que su sabiduría ancestral fluya a través de cada célula de tu cuerpo. Esta noche, cuando te prepares para descansar, recuerda que no estás simplemente tratando de dormir. Estás participando en un ritual sagrado de renovación, estás confiando en fuerzas más grandes que tu entendimiento consciente, estás permitiendo que tu alma haga el trabajo profundo de sanación e integración que solo puede ocurrir en los misterios del sueño. Tu respiración se convierte en un puente hacia la paz, tus pensamientos se transforman en nubes pasajeras en el cielo vasto de tu conciencia, tus emociones encuentran su lugar natural en el jardín de tu corazón, tu cuerpo recuerda su sabiduría ancestral de descanso y regeneración. Y en ese espacio de rendición total, en ese vacío fértil donde nace toda posibilidad, tu sabio interior emerge completamente, envolviendo tu ser en mantas de paz profunda, guiándote gentilmente hacia las dimensiones sagradas del sueño reparador. Que despiertes cada mañana recordando un poco más quién eres verdaderamente. Que cada noche sea una celebración de tu conexión con la sabiduría infinita. Que tu sueño sea profundo, tu despertar sea claro, y tu vida sea una expresión constante de la paz que has encontrado en tu interior. El camino hacia casa siempre ha estado dentro de ti, esperando pacientemente tu regreso. Bienvenido a casa, querido viajero. Bienvenido al descanso profundo. Bienvenido a la sabiduría de tu alma. Que así sea. Tu práctica personal. Estas enseñanzas ahora viven en ti. No son solo palabras en una página, sino semillas de sabiduría plantadas en el jardín de tu conciencia. Para que florezcan completamente, necesitan el agua de la práctica constante y la luz de tu atención amorosa. Comienza esta misma noche con la práctica más simple, 3 respiraciones conscientes antes de cerrar los ojos, una expresión de gratitud por el día que termina, y una intención suave de conectar con tu sabio interior durante el sueño. A partir de ahí, permite que tu práctica crezca naturalmente, como una flor que se abre pétalo por pétalo al ritmo perfecto de la naturaleza. Tu sabio interior te está esperando. Tu descanso profundo te está llamando. Tu paz verdadera está aquí, ahora, en este momento eterno. Respira, suelta, confía, descansa. El círculo sagrado se completa en ti.